estamos nuevamente en este espacio especial, tiempo con Dios, un tiempo de búsqueda, un tiempo de meditación en el Señor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir meditando en este fascinante libro de Génesis. Bueno, pues reciban un saludo, mi nombre es Eric Mantilla, soy pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua. Y como les decía, vamos a seguir meditando en el libro de Génesis, prácticamente el penúltimo de los capítulos de Génesis, Génesis capítulo 49. Vamos a leer del versículos del 1 al 7, así que les invito a que me acompañen a que juntos podamos leer esta porción de la palabra. Génesis 49, 1 al 7. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Bueno, como pueden ver, prácticamente ya es las últimas cosas que pasan en torno a Jacob y sus hijos. ¿Por qué razón? Bueno, ya de ahí vamos a dar un brinco hasta Éxodo. Y hablando de este brinco, pues realmente podemos ver que es un brinco de cientos de años, casi 400 años, en los cuales ya Éxodo empieza a narrar la historia ya después de esto. Ahora, estamos viendo este desenlace, donde Jacob, ya a punto de morir, él empieza a llamar a sus hijos y empieza a darles una bendición. Y esta bendición, nosotros que ya conocemos la historia, se cumplió en cada uno de ellos. Se cumplió esta palabra de bendición que fue decretada por este padre, este patriarca que era Jacob, que Dios le cambió el nombre por Israel. Y aquí podemos entonces meditar como padres qué trascendencia tienen nuestras palabras, lo que hablamos de nuestros hijos. Nosotros vemos que a veces en nuestro contexto latino, hispano, somos muy dados a hablar palabra de maldición, y no porque lo queramos hacer, así que digamos, voy a maldecir a mi hijo, no, sino que a veces parte de nuestra costumbre, las presiones diarias, y nos damos cuenta que las cosas de repente empezamos sin querer a maldecir a nuestros hijos. Y yo quisiera hacer un ejemplo de cómo se va un hijo, por ejemplo, judío a la escuela, y cómo se va un hijo mexicano, uno de nuestros hijos mexicanos, por tomar un ejemplo. El hijo judío, ¿verdad? Cuando salen de casa o antes de salir de casa, llega el papá y empieza a bendecirlo, le empieza a decir, no sé, pues Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, y bueno, la bendición sacerdotal. O puede empezar a decir, tú eres cabeza, no cola, y empieza a decirle prácticamente como ese famoso anuncio de la Cheyenne, haga de cuenta, todo esto es tuyo, tú vas a ser próspero. Y así se va a la escuela un niño judío. ¿Cómo se va de repente un niño mexicano, nuestros niños mexicanos, salvo desde luego excepciones? Ándale, apúrate, pues cómo eres flojo, pues tú no te apuras, vas todo cochino, no te lavaste los dientes, no almorzaste, eres un aquello. Y sin querer, nosotros estamos lanzando una palabra. Y no se trata de confesión positiva, simple y sencillamente se trata de la bendición de un padre. La bendición podemos nosotros traducirla o definirla como el bien decir. Y cuando nosotros decimos bien de nuestros hijos, estamos de alguna manera dando esa palabra a ellos. Estamos nosotros diciendo cosas que pueden trascender positivamente en ellos. Así que nosotros como padres tenemos que acostumbrarnos a hablar bien de nuestros hijos, a darles siempre alientos, que el mejor aliento, la mejor palabra la encuentren en casa. Es cierto que esto no nos tiene que llevar al otro extremo de que el hijo trae puros 5, sino, no, mi hijo, tú eres poderoso y tú eres grande. No, pues sí, regañarlo, oye, pero tú no estás para esto, acuérdate, tú eres cabeza y no cola, tú prestarás y no pedirás prestado, entre otras cosas. Entonces, eso que han adoptado los judíos, porque lo conocen,
está implícito en la palabra de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, desde luego. Entonces ellos lo han tomado y vemos que las personas más prósperas sobre la faz de la tierra son los judíos. Ahora nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y tenemos que empezar ¿a qué? A decir palabra de bendición a nuestros hijos. Que cuando ellos vengan con derrota, decir esta derrota no es una derrota, es solamente un aprendizaje y tú vas a seguir adelante en el nombre del Señor. Dios te dará la capacidad, la sabiduría para seguir. Y cuando ellos encuentran en nosotros como padres esa palabra de bendición, entonces ellos se van a sentir más seguros, ellos van a empezar a caminar en torno a las promesas que Dios nos ha dado, no en torno a las palabras que nosotros digamos, porque la bendición, es decir, palabras de promesas que vienen de la palabra de Dios, que vienen de la Biblia, es solamente que nosotros somos el medio para darles palabra de Dios. Entonces, en relación a lo que Dios nos hizo ser, es como ellos podrán ser. Entonces, la invitación es a que nosotros como padres cambiemos nuestra actitud y que nosotros podamos ser los principales apoyadores de nuestros hijos, hablando palabra, decretando bendición sobre sus vidas, de tal manera que podamos ser instrumentos usados para hablar las promesas de Dios para ellos, para hablar la sabiduría que Dios tiene, hablárselas a ellos. Y bueno, de esta manera vamos a ver cómo ellos van a empezar a cambiar. Entonces, pues prácticamente yo creo que todos hemos sido llamados, si hay algún joven, algún día será llamado padre, ¿verdad? Será llamado a ser padre. La gran mayoría de nosotros tenemos la experiencia de la paternidad, así que le animo a que nosotros seamos responsables no solamente en llevar el sustento, en darles estudio, que eso es bueno, también hay que darles esa porción diaria de palabra de Dios, palabra de bendición para ellos, de tal manera que vemos el ejemplo que lo hizo Jacob. Para los patriarcas de aquel tiempo era muy importante. Ellos juntaban a sus hijos, ellos los bendecían, ellos decretaban palabra para ellos y esa palabra se cumplía. Así que la invitación es simple y sencillamente que nosotros lo hagamos, que seamos activos, que es cierto que como cultura mexicana o como cultura hispana no la tenemos la costumbre, pero que nosotros tomemos una costumbre que viene en la Biblia para que nosotros podamos hacerlo esto cada vez que haya oportunidad. Bueno, pues de esta manera el desafío para nosotros es que seamos solamente instrumentos en las manos de Dios y como padres que nosotros podamos ser los primeros apoyadores de nuestros hijos, de tal manera que ellos puedan salir confiados cuando salgan de la casa, saber que han dejado un hogar seguro, que está orando, que está pidiendo por ellos, y cuando ellos regresan saber que van a llegar a un lugar seguro porque hay la cobertura paternal de un hombre, de una mujer de Dios que está a favor de ellos y no en su contra. Bueno, pues esta es la palabra para el día de hoy, la meditación. ¿Y qué le parece si aprovechamos este espacio para orar por nuestros hijos y que podamos pedir que nuestra boca sea llenada de bendición para ellos? Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque podemos ver el ejemplo de los grandes patriarcas, cómo ellos hablaban palabra, decretaban bendición para sus hijos, y no era palabra de ellos, sino era palabra que tenía o contenía la voluntad tuya para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon palabras en nuestras bocas de tal manera que podamos bendecir y no maldecir, que podamos, Señor, hablar vida y no muerte, que podamos, Señor, hablar bendición y no maldición. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú lo haces, Señor, y tú pondrás, Señor, palabras, Señor, en nuestro corazón que se transmita a través de nuestras bocas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por nuestros hijos. Bendice, Señor, a los hijos, Padre, y que cada uno de nuestros hijos pueda, Señor, ser hallado, Señor, grato delante de ti, Padre, porque rinde su corazón, Padre, delante de ti. En el nombre de Jesús te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. No nos queda más que agradecerle este tiempo y bueno, invitarle a que sigamos adelante en este devocional diario de Tiempo con Dios. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día.